Un gusto de estar en el país, iniciando una nueva entrega de calidad de vida en esta segunda edición, en esta casa que nos ha recibido maravillosamente bien. Hoy vamos a hablar de un tema de enorme importancia, vamos a hablar del cáncer, segunda causa de muerte, pero cada vez más cerca de la primera, de las enfermedades cardiovasculares. Y para ello hemos invitado a un experto que ya ha estado en calidad de vida, el doctor Luis Ubillos, que es oncólogo, que es subdirector del Instituto Nacional de Cáncer, que tiene varios PhD y que es además presidente del Congreso Latinoamericano, del mayor congreso oncológico del mundo, que es el Congreso Americano de Oncología, el famoso ASCO, que reunía en épocas normales a más de 30.000 oncólogos de todo el planeta. Bueno, el doctor Ubillos es el presidente de la fase latinoamericana. Doctor, gracias realmente por estar una vez más en calidad de vida. No, muchas gracias a ti y bueno, realmente es un honor y un gusto como siempre estar aquí para poder traer un poco de información y discutir sobre estos temas que son de muchísima importancia. Sin duda. Vamos a hablar de los tratamientos, pero antes te quería preguntar si la pandemia en el mundo y en nuestro país, la pandemia del coronavirus, tuvo algún efecto, algún retraso en los diagnósticos, porque el personal médico obviamente estaba ocupado en el coronavirus y no había consultas presenciales. ¿Cuál fue el panorama exactamente que se vivió en estos 2 años? Bien, obviamente la pandemia tuvo un impacto a nivel mundial. Mundial. O sea que eso es indiscutible y es imposible decir que en Uruguay no pasó nada. No. Porque tendríamos que ser una isla separada del mundo y no lo somos. Y no lo somos. En definitiva, sí es cierto que a nivel mundial hubo algunos retrasos porque los médicos estábamos abocados principalmente al control de la pandemia, sobre todo en las primeras etapas donde la mortalidad era relativamente alta y saturó los sistemas de salud con los CTI colapsados y eso además llevó a que muchas personas no consultaran, se alejaran del sistema hospitalario y por lo tanto todo lo que era diagnóstico oportuno se quedó un poco relegado por lo que era el diagnóstico y el tratamiento del COVID. En Uruguay pasó algo similar. Algo similar. Pero podemos decir que Uruguay es uno de los pocos países que mantuvo la asistencia y la mantuvo de forma, si bien hubo algunas bajas, por supuesto, tenemos la asistencia de quimioterapia, radioterapia y la asistencia en policlínica se mantuvo. Qué importante. Sí, los oncólogos mantuvimos los tratamientos. Más allá de casos que seguramente existen y que la gente nos está escuchando y seguramente existen de algunos retrasos que sí ocurrieron, pero en términos generales Uruguay intentó mantener la asistencia, intentó mantener al principio con la asistencia telefónica, con una telemedicina que al principio era muy improvisada, con llamados telefónicos, pero allí estuvimos intentando que los pacientes mantuvieran su tratamiento. Luego viene todo el resto que es el diagnóstico oportuno. Si nosotros medimos y encontramos un descenso, por ejemplo, de algunas mamografías, de alguna detección de sangre oculta en la materia y PAP, sobre todo al inicio, cuando de forma responsable los uruguayos nos quedamos en casa, también lo fue para aquellos que les tocaba hacerse alguna técnica de estas. Pero luego volvimos a ver un aumento y nos fuimos acercando cada vez más a los valores históricos de detección con las mamografías que se han ido incrementando, la detección de sangre oculta en la materia y los PAP, que son las 3 técnicas de tamizaje más importantes, han ido aumentando posteriormente hasta acercarse a los valores históricos que estamos acostumbrados. Doctor, ¿por qué cada vez más la mortalidad por cáncer se acerca a lo que tradicionalmente hace años sucede en nuestro país y decimos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte? ¿Por qué el cáncer está cada vez más cerca de las enfermedades cardiovasculares? Uruguay tiene un perfil muy parecido al de los países desarrollados. Claro. Se comporta desde el punto de vista de salud como un país desarrollado.
tenemos controladas las enfermedades transmisibles, o básicamente controladas las enfermedades transmisibles, y tenemos una población con una expectativa de vida alta. Exacto. Por lo tanto, es esperable que todos los que son enfermedades degenerativas, que están vinculadas con el paso del tiempo, enfermedades crónicas, tengan una prevalencia alta, como son las enfermedades cardiovasculares y como es el cáncer. Y por suerte, las enfermedades transmisibles infecciosas están controladas y permiten que no haya una mortalidad precoz y que estas enfermedades tengan tiempo de desarrollarse. Clarísima la explicación. Un tema clave que vamos a encarar en la entrevista, además de lo que usted importante ya nos ha dicho, son los tratamientos. Yo le planteo dividirlo en dos partes. Los tratamientos tradicionales, si obviamente se continúan haciendo, como la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos tratamientos. Usted ha participado en algunos congresos recientemente, tiene información de primera mano, entonces nos va a gustar mucho que usted nos explique las terapias dirigidas, la inmunoterapia, pero dividamos los tratamientos entre los tradicionales y los nuevos. Exacto. Podemos ir hablando de ambas cosas, lo separamos, pero vamos a empezar. Que los avances en la medicina y en la oncología en particular han ido hacia una medicina cada vez más personalizada. Más personalizada. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces los pacientes van a la consulta y el oncólogo le dice, bueno, estoy esperando la anatomía patológica, llega la anatomía patológica, estoy esperando una inmunistoquímica y luego un perfil molecular o algún marcador molecular que nos está faltando para terminar de definir. Y eso es porque antes, yo pongo un ejemplo paradigmático, es el cáncer de pulmón. Hace no tantos años, hace un poco más de 10 años, el cáncer de pulmón era una sola enfermedad. Luego empezamos a ver que los distintos tipos histológicos, o sea, con la anatomía patológica convencional, lo que veía el patólogo sin muchas técnicas más, tenían comportamientos distintos. Y ahora sabemos que, por ejemplo, uno de esos tipos, el adenocarcinoma, es mandatorio hacer un panel de varios genes, de que estar activados tienen un tratamiento específico que es el que puede hacer que la enfermedad responda. Y ahí tenemos, por un lado, la selección del paciente con técnicas de biología molecular, que cada vez son más presentes en la mayoría de los tumores, y por otro lado, tratamientos dirigidos vía oral que van a inhibir una vía específicamente, o tratamientos de inmunoterapia que lo que hacen es sacarle ese freno que tiene el cuerpo a reconocer algo extraño como el tumor, que lo tiene que reconocer como extraño. Con la inmunoterapia nosotros lo que logramos es que el cuerpo reconozca como extraño el tumor y es donde logramos que ese propio cuerpo humano reconozca eso y lo elimine y lo vaya controlando, en algunos casos manteniendo respuestas muy duraderas, que es lo que le llamamos hoy los largos sobrevivientes. Estamos hablando de una enfermedad prácticamente en algunos casos cronificada, ¿sí? Eso no quiere decir que los tratamientos que clásicamente se conocían estén perimidos, para nada. Para nada. Al contrario, es en realidad un refuerzo racional a todas esas técnicas. La cirugía sigue siendo un pilar fundamental de los tratamientos con intención curativa. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta cuando una enfermedad está localizada, la cirugía sigue siendo una herramienta fundamental en la mayoría de los casos. La radioterapia cada vez evoluciona más. No es lo mismo los viejos equipos de radioterapia que los equipos que contamos hoy, que cada vez son equipos con una tecnología mayor, con una capacidad de balística de ir más hacia lo concreto y con técnicas que son realmente muy sofisticadas. La radioterapia es un pilar fundamental del tratamiento oncológico. Y la quimioterapia sigue siendo una herramienta extremadamente útil en aquellos pacientes en que no hay un blanco terapéutico identificado, que se solicitó y no se encontró, o incluso combinándolos con los tratamientos más nuevos. Por ejemplo, determinados tipos de tumores pueden ser tratados con inmunoterapia, pero algunos que no llegan a tener condiciones moleculares que hagan prever que va a tener una muy buena respuesta con inmunoterapia, muchas veces el tratamiento es de quimioterapia más inmunoterapia y la quimioterapia potencia una situación más favorable para la utilización de la inmunoterapia. Por lo tanto, yo diría que
los avances son fundamentales, Fundamentales. son realmente íconos en lo que es el tratamiento oncológico y hemos logrado en muchos casos la cronificación, pero no sustituyen, sino que acompañan a todo el resto de las técnicas que ya se veníamos usando. Doctor, la inmunoterapia de la que usted ya ha hecho referencia, ¿tiene el mismo efecto para todos los tumores? O yo le pregunto, hoy, ¿para qué tumor, para qué cáncer la inmunoterapia es más efectiva? Bien, no para todos los tumores. No, esto es importante. Exacto, no para todos los tumores. Hay tumores que han cambiado la evolución radicalmente gracias a la inmunoterapia. Me estoy refiriendo a cáncer de pulmón, melanoma. Melanoma era una enfermedad que prácticamente teníamos muy escasas opciones terapéuticas y desde el advenimiento de las terapias dirigidas y la inmunoterapia hemos logrado sobrevidas y evoluciones con calidad de vida inimaginables hace 10 años. Increíble. Me lo han dicho en el exterior, colegas suyos extranjeros, que es fantástico también, usted ha hecho referencia, además del melanoma, respecto al cáncer de pulmón, Sí, que de sobrevidas de 3 meses, de sobrevidas de 6 meses, se ha llevado a sobrevidas de 5, 6 años o algo a lo cual también usted ha hecho referencia, hasta llegar a cronificar el cáncer. Exactamente. Ese es uno de los objetivos que perseguimos. Era un viejo objetivo de la oncología, así como uno a veces no puede curar otras enfermedades, pero hace que el paciente esté con la enfermedad más tiempo acompañándola con el tratamiento. Claro. Hoy ese escenario lo estamos planteando para estas patologías que, como muy bien decías, hace unos años las sobrevidas eran muy magras. Muy breves. Exactamente. Muy cortas. Y a eso le podemos sumar, como decíamos, pulmón, melanoma, cáncer de riñón. Cáncer de riñón vejiga, también, vejiga. Y hay otros escenarios que están vinculados a qué forma, a qué expresa desde el punto de vista molecular el tumor, y hay veces que uno puede plantearlo aunque no sea una indicación estrictamente demostrada para ese tumor. Por ejemplo, condiciones genéticas como aquellos que tienen lo que llaman una inestabilidad de microsatélites, que son una condición genética que hace que el ADN sea más inestable y por lo tanto en esos pacientes en algunos casos se puede plantear también la inmunoterapia. Le voy a preguntar respecto a un tumor, porque nos ven muchos hombres, pero nos ven muchas mujeres a través de las distintas plataformas y de las múltiples redes que tiene el país. Y nos llegan consultas, y esto no lo habíamos dicho el año pasado, pero obviamente de nuestro país, pero nos llegan consultas de Colombia, de Paraguay, de España. El otro día nos llegó una consulta de uruguayos esparcidos por el mundo, uruguayos y uruguayas. Sí. Se calcula que hay 500.000 de compatriotas que están en el exterior. Y el otro día me sorprendí porque nos llegó una consulta de una uruguaya en Dallas, Texas, Estados Unidos, para que usted vea, doctor Humillos, del alcance que tiene esta nueva plataforma, esta reinvención de calidad de vida en esta casa increíble que es el país. Entonces, yo le decía de las mujeres, y entonces la pregunta va, si la inmunoterapia tiene efectos también para el cáncer de mama, que es el cáncer obviamente que está en el primer lugar en las mujeres. Sí, hay algunos escenarios en los que tiene lugar. No olvidemos que el cáncer de mama, como lo dije hoy para el cáncer de pulmón, el cáncer de mama fue el pionero. Fue el pionero. En el que hablábamos de cáncer de mama, pero en realidad no existe un cáncer de mama, son varios. Son varios. Y los subtipos, del punto de vista molecular, hacen que se comporten como enfermedades prácticamente distintas. Una cosa es lo que llamamos un tumor de tipo luminal, que son aquellas personas que tienen un tumor que expresa receptores hormonales fuertemente, que ahí hay tratamientos principalmente de tipo hormonal y algunas otras moléculas que acompañan el tratamiento hormonal también innovadoras y muy novedosas que han logrado sobrevidas y sobrevidas sin progresión
excelentes, realmente excelentes. Y por otro lado están aquellos tumores que expresan ER2, que requieren algunos tratamientos específicos, Ujú. que hoy están en Uruguay cubiertos también por el Fondo Nacional de Recursos, como el trastuzumab, el Sí, pertuzumab sí. y el TDM1. Y eso también cambió con el advenimiento de estas moléculas todo lo que era la evolución de una enfermedad muy agresiva a una enfermedad que es mucho más tratable en el tiempo. Y luego están los tumores triple negativos, que son los que no expresan ni ER2 ni receptores hormonales, en cuya evolución es una enfermedad agresiva y es donde está tomando cada vez más jerarquía en algunos escenarios la posibilidad de usar inmunoterapia. Doctor, ¿qué tratamientos más innovadores usted ha recogido en congresos recientemente o digamos, la gold estándar, la terapia gold estándar es la inmunoterapia como usted lo ha explicitado perfectamente? Hay muchísima innovación que además se está aplicando rápido. La inmunoterapia es gol estándar en varias indicaciones y yo diría que es la vedette de los congresos. Es la vedette. Totalmente. Se está probando en prácticamente todos los escenarios porque ya sea sola o combinada con pequeñas moléculas dirigidas, también se está utilizando y se está combinando, los ensayos clínicos están yendo hacia esa vía. Pero después tenemos muchísimas estrategias, estrategias con blancos moleculares, estrategias con combinaciones con quimioterapia y también lo que son las estrategias de los anticuerpos conjugados. Hace poco fue el 17 de febrero, fue 17, 18 y 19, fue el ASCO genitourinario. Ajá. Y uno de los resultados más importantes, o de las Sí. estrategias que más trascendencia se le dio durante el Congreso, es a los anticuerpos conjugados. ¿Qué es esto? Es un anticuerpo que va a reconocer una proteína del tumor que tiene ligada una vesícula con quimioterapia. Es decir, la quimioterapia no la damos a todo el cuerpo, sino que ese anticuerpo la lleva hasta el lugar y la libera adentro de la célula maligna y su alrededor. Ya hay un ejemplo claro con esto, que es en cáncer de mama HER2 positivo con el TDM1. Esa es una droga que hace tiempo que se está usando. Bueno, esa estrategia fue la que más dio que hablar, pero ahora expandida a otros tumores, principalmente a cáncer de vejiga, en este ASCO genitourinario de hace un mes. Mañana, doctor, 31 de marzo, es el Día Mundial del Cáncer de Colon. ¿Qué reflexión le merece? ¿Y cómo estamos respecto a este tumor en nuestro país? Bien, el cáncer de colon merece todas las reflexiones porque es una enfermedad muy importante, por varios motivos. En primer lugar, porque es el segundo en incidencia, es el segundo más frecuente luego del cáncer de mama si tomamos los dos sexos en nuestro país. Opa. Entonces, si tomamos eso y además sabemos que tenemos una secuencia completamente identificable desde que la persona está sana, no el paciente está sana, pasamos a tener una enfermedad que se llama premaligna, que es identificable, y luego esa enfermedad premaligna se convierte en un cáncer, sabemos que si nosotros podemos identificar esa condición premaligna, que es la identificación de los famosos adenomas, sí, resecándolos y haciendo un correcto seguimiento, podemos curar a la persona antes de que tenga el cáncer. maravilla. O sea, es el mejor negocio. Todo lo que hemos hablado de los avances terapéuticos son excelentes, pero el mejor negocio sigue siendo no tenerlo. Y en este escenario que lo podemos prevenir de esta forma, tenemos hoy las herramientas en todos lados como para poder diagnosticarlo de forma oportuna. Es importante recordar lo siguiente. La mejor forma es identificar los distintos grupos de riesgo, por eso hay que hacer una consulta con su médico. Está recomendada la realización de la detección de sangre oculta en la materia por encima de los 50 años y eso hay que ir a su prestador, pero hay algunas excepciones. O sea, aquellos pacientes, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de primer grado,
con cáncer de colon, una historia familiar Claro. bien clara, a veces tienen que ir directamente a la videocolonoscopía sin pasar por la detección de sangre. Por lo pronto, lo importante es consultar. A ver, los médicos van a poder asesorarlos si tienen que ir por la detección de sangre, o sea, no hay que ir a pedir la detección de sangre, Claro. hay que pedir la consulta y luego detectar si capaz que no es necesario porque ya tiene un estudio previo, capaz que esa persona ya tiene una biocolonoscopía y no hay que hacer una por año si era normal. Y cuáles son aquellos que tienen un antecedente suficientemente cargado como para ir a una consulta especializada directamente. Entonces, como mensaje para el 31 de marzo, y que en el INCA vamos a tener actividad también promocionando durante la mañana, yo diría que estamos frente a una enfermedad de alta incidencia que estamos obligados a bajar. Y la forma de bajarlo es consultando con su médico de cabecera, que va a hacer una evaluación de cómo es el riesgo en esa persona y hacia dónde lo tiene que derivar. Doctor Luis Ubillos, mil gracias. No, muchísimas Ha gracias. sido muy valioso todo lo que nos ha dicho. La teleaudiencia en nuestro país y en el mundo debe haber tomado nota de toda la valiosísima información y actualizada de última generación que usted nos ha expresado, por lo que le reitero el agradecimiento. Y ya creo que lo vamos a integrar al panel de calidad de vida y todas las temporadas lo vamos a invitar. Un placer, doctor. No, el placer es mío y muchísimas gracias por la oportunidad de poder llegar con información, que me parece que es lo más importante. Es lo más importante, transferencia de conocimiento. Nos vamos, después de esta nota tan relevante con el doctor Ubillos, nos vamos hasta la próxima semana, aquí en el país, con otra entrega de calidad de vida.